Buenos días, saludamos a los seguidores y lectores de confidencialcolombia.com que a lo largo de todos estos días nos han venido acompañando en estas transmisiones especiales. Mi nombre es Sneider Negrete, los saludo desde la ciudad de Bogotá, hoy lunes 4 de mayo, estamos entrando en la última semana en teoría de esta tercera fase de la cuarentena. Saludo a mi colega Oscar Sevillano, quien me acompaña en esta transmisión. Oscar, buenos días y bienvenido. Buenos días, Sneider. Nuevamente aquí, yo como siempre quejándome del frío mañanero de Bogotá. Eh, pero bueno, pues a la expectativa de ver qué va a pasar con la cuarentena, porque como bien lo dijiste, ya estamos casi que en la etapa final de la primera cuarentena. Vamos a ver si se extiende o si es abierta de manera progresiva la vida del colombiano del común. Así es, Oscar. Contémosle a nuestros seguidores y lectores que nos ven hasta ahora. Hoy vamos a conversar con el doctor Guillermo Rivera. Él es el veedor distrital en la ciudad de Bogotá. Ya lo saludaremos en un momento. Antes vamos a hacerle un breve resumen a nuestra audiencia de todo lo que ha pasado este fin de semana en materia noticiosa. Oscar, adelante. Pues bueno, Snyder, desafortunadamente las noticias, pues para analizar y para comentar, pues no son precisamente alentadoras. El fin de semana hubo una publicación de la revista Semana que cambió el ritmo con el que veníamos tratando el mundo de la opinión y noticioso del país, eh, donde daba nuevamente revelaciones de que las chuzadas, de que las interceptaciones ilegales continúan a su libre albedrío, esta vez desde el Ejército Nacional, cosa que preocupa bastante porque la finalidad del ejército no es la de perseguir políticos ni la de perseguir periodistas, ni mucho menos interceptarlos pues de manera ilegal. Esta fuerza no es una fuerza beligerante, por tanto sí preocupa bastante que se esté desviando las funciones de la inteligencia militar hacia fines que no corresponden a sus objetivos. Snyder. Sí, así es. Recordemos que en el informe revelado por la revista Semana, que se titula Carpetas Ocultas, dice la revista Semana que la inteligencia del ejército habría pues realizado interceptaciones ilegales, al menos 130 personas, entre los cuales se encuentran periodistas, políticos de la oposición, periodistas de medios internacionales y defensores de derechos humanos en Colombia. Este fin de semana se generaron una serie de reacciones, salió el gobierno a dar la cara y a tratar pues de explicar esta situación. Sin embargo, pues las explicaciones todavía no han sido suficientes y convincentes. Ayer aquí en Confidencial Colombia conversamos con María Alejandra Villamizar, una de las periodistas víctimas de estas persecuciones y estos seguimientos ilegales que está haciendo el ejército, y estamos a la espera de las reacciones que pueda generar este episodio en Estados Unidos, porque hay que recordar que estas interceptaciones ilegales se estarían haciendo con recursos y con equipos donados por Estados Unidos a Colombia para combatir el narcotráfico. Definitivamente, pues una situación muy delicada que pone en aprietos al gobierno y a las fuerzas militares. En otras Sí, Snyder. noticias, sí, señor. Sí, Snyder, pero seamos sinceros y es que la, la, la reacción del gobierno no deja satisfecho a nadie en esta ocasión. No es el momento para salir a dar rechazos ni discursos bonitos, ni mucho menos a decir que el ejército no está para esos fines, ¿sí? Ya es el momento más bien de decir quién está detrás de esas chuzadas, porque es una cosa que constantemente ha venido ocurriendo en Colombia, que en el gobierno Uribe se presentó de manera desaforada, que vuelve a presentarse en esta ocasión extrañamente en un gobierno que se supone lleva la línea del expresidente Álvaro Uribe. Entonces creo que no es el momento para salir a dar discursos bonitos ni a generar ni a dar rechazos, no. Entonces más bien es el momento de decir quién está detrás de esas chuzadas y si desde el Poder Ejecutivo le están dando esa orden al ejército, porque es claro que el ejército no actúa solo, que el ejército cumple órdenes desde alguien que alguien se las da y sí sería bastante grave y bastante delicado
que se esté cogiendo de cocheches, por así decirlo, a los militares, en este caso a los integrantes del ejército, que como bien lo dijo María Alejandra Villamizar ayer, les cuesta bastante ascender para que en menos de 5 minutos se les destruya su hoja de vida. Esta no es una orden espontánea del Ejército Nacional, ni una actuación, pues porque sí, de alguien de adentro del ejército. Para mí que esto viene de afuera y ya es hora de que el Ejecutivo sea sincero con Colombia y le diga efectivamente quién está detrás de esas resultados. Así es, Oscar, pues esperemos que las investigaciones avancen. Y el otro tema que ocupa nuestra agenda periodística desde hace varias semanas es el coronavirus. Vamos a repasar las cifras que se presentaron este fin de semana. Según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha en el país hay 7.668 personas diagnosticadas con la COVID-19, de las cuales 1.722 se encuentran pues recuperados o ya sí, se recuperaron de esta enfermedad. Lamentablemente 340 personas han perdido la vida desde el 6 de marzo que se diagnosticó el primer caso en Colombia y a la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, hay 5.602 casos activos. Hay que recordar que también hay 427 pacientes hospitalizados y 122 de ellos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos en los diferentes centros hospitalarios del país. Y como este es el tema que nos ocupa el día de hoy, voy a darle la bienvenida al doctor Guillermo Rivera. Él es el veedor distrital y vamos a conversar con él sobre las diferentes alertas que ha emitido esta entidad sobre la COVID-19 en la capital del país. Doctor Guillermo Rivera, buenos días, bienvenido y gracias por este contacto con Confidencial Colombia. Buenos días, Snyder. Un saludo muy cordial también para Oscar, que nos acompaña. Y bueno, muy complacido de estar con ustedes en esta mañana. Así es, doctor Rivera. Entonces, entremos en materia. Cuéntenos, por favor, y a los seguidores de Confidencial Colombia que están muy pendientes de esta transmisión, sobre las alertas que ha realizado la veeduría distrital en torno al coronavirus en la capital del país. Debemos decir que fuimos quizás los primeros en alertar lo que venía ocurriendo en el aeropuerto El Dorado. Una de nuestras primeras comunicaciones llamó la atención sobre los vacíos que existían en el control de Migración Colombia y el ingreso al aeropuerto El Dorado. Desde finales del mes de febrero lo advertimos. Nos parecía que la información que se recaudaba en Migración Colombia no era suficiente para hacer un seguimiento a los posibles casos de personas contagiadas que ingresaban al país. Y luego los hechos nos fueron dando la razón. Siempre hubo ahí una serie de vacíos, una ausencia de rigurosidad en los controles, que al final del día pues permitió no solamente el ingreso, sino también la falta de control sobre algunas de las personas que probablemente llegaron contagiadas desde el exterior, principalmente desde Italia y desde España. También un poco antes de que la Alcaldía Mayor de Bogotá decretara la alerta amarilla, nosotros enviamos una alerta en la que hacíamos 7 recomendaciones. La primera de ellas tenía que ver con que uno de los principales focos de contagio, lo decíamos desde aquel entonces, podría ser Transmilenio. En Transmilenio en Bogotá se movilizan aproximadamente 2.400.000 personas al día. Por esa razón nosotros propusimos que en las estaciones de Transmilenio se instalaran unos lavamanos portátiles o unos dispensadores de gel antibacterial, de tal manera que la gente pudiera lavarse las manos a la entrada y a la salida de las estaciones de Transmilenio. También, aún antes de que se decretara la alerta amarilla en Bogotá, les solicitamos a la Secretaría de Educación que les planteara a los colegios del distrito una preparación de sus plataformas tecnológicas o una optimización de sus plataformas tecnológicas para que en caso de que haya necesidad de suspender las clases presenciales, pues se pudieran desarrollar estas de forma virtual. También sugerimos a la administración distrital, antes de que se decretara la alerta amarilla, que se ordenara la suspensión de las asambleas de los conjuntos residenciales. A principios de año normalmente suelen desarrollarse estas asambleas. Son las asambleas que por ley tienen que desarrollar cada año los conjuntos residenciales o aquellas
viviendas que están sujetas al régimen de propiedad horizontal. Desde ese mismo momento propusimos cancelar y que las mismas se desarrollaran virtualmente, y también desde ese mismo momento propusimos que se prohibieran o se suspendieran o se aplazaran aquellos eventos que implicaran grandes aglomeraciones de personas, de tal manera que la veeduría distrital desde el principio estuvo muy atenta a esta emergencia, y ya en el desenlace mismo de la emergencia, pues hemos venido llamando la atención sobre varios fenómenos. Por ejemplo, cuando se dio el simulacro que decretó la Alcaldía Mayor de Bogotá, insistimos en la necesidad no solamente de mayores controles para que menos gente ingresara a las estaciones de Transmilenio, sino también llamamos a la responsabilidad ciudadana. Era realmente imposible que la gente de Transmilenio pudiese controlar el ingreso a la estación. Luego, lo que había que también decir es que los ciudadanos deberíamos ser responsables y no ingresar a estas estaciones, no usar el transporte público, quedarnos en casa. También expedimos un documento que ha sido objeto de controversia, de mucha difusión en los medios de comunicación, sobre el incremento de la violencia contra la mujer y además el incremento de la inequidad. Porque si bien la línea púrpura se ha incrementado en 225% en el número de llamadas, también es cierto que en aquellos hogares en donde no hay violencia, y obviamente también en los que hay violencia, se ha incrementado la carga laboral de la mujer durante esta cuarentena. Está demostrado que la mujer usa más tiempo para las labores del hogar que el que usa los hombres, en aquellos casos en que el hombre ayuda, porque eso no ocurre en todos los hogares. También en ese documento llamamos la atención sobre la mayor exposición de las mujeres al contagio, dado que ellas son las que, comparativamente con los hombres, un mayor número de mujeres trabaja en aquellas labores que tienen que ver con el cuidado. Por ejemplo, del universo del personal de enfermería, el 84% de Bogotá son mujeres. Del universo de personas profesionales de la bacteriología, también la mayoría son mujeres. En el cuidado de ancianos y niños, la mayoría son mujeres. Luego eso hace que las mujeres estén más expuestas al virus. También llamamos la atención sobre el incremento de la violencia contra los niños. Hay un número alarmante en este momento de procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Son 1.250 procesos administrativos de restablecimiento de derechos entre el 12 de marzo y el 4 de abril, lo que da cuenta de un incremento de la violencia contra los niños. Hemos insistido y seguimos insistiendo. Ahora Snyder y Oscar comentaban que el 11 de mayo termina en teoría, conforme al último decreto que expidió el gobierno nacional, esta cuarentena por la que estamos atravesando. Seguramente, digamos, el presidente de la República y la alcaldesa mayor de Bogotá han advertido que estamos en un proceso de adaptación, que volver a la vida que teníamos antes de esta emergencia, pues eso va a tomar un tiempo largo. Luego no podemos hacernos a la idea de que el 11 de mayo vamos a volver a la vida que teníamos, por ejemplo, en el mes de enero o en el mes de febrero. Seguramente algunas variaciones se van a dar, pero hago esta introducción para señalar que sería muy importante, y en esto la veeduría ha venido insistiendo, que después del 11 de mayo a los niños y niñas y adolescentes se les permita al menos un horario determinado de deporte individual al aire libre. La salud mental de los niños, niñas y adolescentes se está viendo afectada enormemente, y a eso hay que prestarle mucha atención. De hecho, ayer The Economist, en su editorial, llama la atención sobre la salud mental de los niños, y The Economist casi que está sugiriendo la reapertura de las clases presenciales, obviamente con todo un protocolo de bioseguridad, pero dice este medio de comunicación tan importante en el mundo que esas afectaciones de la salud mental podrían llegar a ser incluso más graves que las ocasionadas por la infección del COVID. De tal manera que sobre todos estos temas se ha venido ocupando la veeduría y vamos a seguirnos ocupando de muchos más. Estamos a puertas de sacar un informe sobre las condiciones de protección del personal de salud en Bogotá. Nos hacen falta todavía datos de algunas
instituciones prestadoras de servicios de salud que prestan sus servicios en el distrito, pero ya tenemos una buena información y queremos dar a conocer cómo están en materia de protección médicos, enfermeras, bacteriólogos, en general el personal que presta servicios sanitarios a la ciudad de Bogotá. Doctor Rivera, en el caso de los jóvenes y niños, estudiantes de los colegios, quisiera que nos precisara o nos ampliara un poquito más sobre la situación que ha encontrado la veeduría distrital sobre la salud mental de los menores en Bogotá. Bueno, como les comentaba, entre el 12 de marzo y el 4 de abril, y llamo la atención que el 12 de marzo todavía no estábamos en cuarentena. Luego este es un registro de apenas un pedazo de tiempo de la totalidad de aquel que llevamos en cuarentena. Se presentaron 1.250 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Luego, yo diría que en unos pocos días de encierro ya hay registros de un incremento notable de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Sobre ese particular y en esos procesos en particular, pues las autoridades, así lo hemos señalado, tanto nacionales como distritales, tienen que hacer un seguimiento muy riguroso y un acompañamiento a estos niños para garantizar que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Pero además, nos parece que hay que ir ya pensando un poco en la flexibilización de las medidas de confinamiento para los niños, niñas y adolescentes. Es necesario, y esto lo he conversado incluso con el ministro del Deporte, es necesario permitirles a ellos la práctica del deporte individual al aire libre, así como ya se les está permitiendo a los adultos. Fíjense ustedes que los adultos desde el principio hemos tenido una mínima posibilidad de salir. Se nos ha permitido abastecernos, se nos ha permitido ir a las farmacias. Ahora desde la última semana de abril se nos ha permitido también hacer deporte individual entre las 6 y las 10 de la mañana para el caso de Bogotá. A los niños no. Y este encierro a los niños realmente les está afectando gravemente su salud mental. Por eso nosotros, desde antes de esta última cuarentena, habíamos insistido en que se le permitiera a los niños practicar al aire libre un deporte individual en unas determinadas horas del día. El Ministerio de Salud, según hemos entendido, lo pensó al principio, pero luego desestimó esa idea o más bien cambió de opinión por el temor del pico respiratorio que por esta época se presenta en Bogotá. Pero hablando con personal del sector salud, señalan ellos que el pico respiratorio, digamos que podría ser demandante de atención hospitalaria, es el que se presenta básicamente en los niños muy pequeños, los niños menores de 7, 8 años. Los niños de 8 años o 10 años en adelante normalmente pues no requieren un manejo hospitalario para los picos respiratorios ordinarios que se presentan cada año, que son estacionales. Luego debería pensarse en que estos niños de 8 o 10 años en adelante pudieran también, como los adultos, disfrutar de un determinado tiempo al aire libre. Eso ayudaría mucho a su salud mental. Y valdría la pena ir revisando lo que han venido haciendo otros países frente a los colegios. La ministra de Educación decía en una entrevista, tal vez fue el sábado o el viernes en el diario El Tiempo, que en algunos países han establecido una especie de turnos, o sea, los niños no van todos los días a clase, van pasando un día para garantizar que en los salones de clase la distancia es de 2 metros, es decir, son menos los niños que van a clase. Con eso la distancia es más fácil de garantizar en los salones de clase. Hemos visto imágenes también tal vez en Corea. Los niños obviamente van con su mascarilla, les toman la temperatura al ingreso al colegio, hay una readaptación espacial en los salones de clase para mantener la distancia. En fin, se han tomado una serie de medidas que garantizan el distanciamiento de los niños en los colegios. Yo creo que en esta materia hay que ir pensando muy, muy en serio cómo, por un lado, ir
digamos, entre comillas, no puede ser la normalidad de enero a febrero, pero sí tratando de ir regresando a cierta normalidad con un proceso de adaptación en los colegios, porque los problemas de salud mental de los niños pueden agravarse como lo decía, lo advertía el propio editorial de The Economist. Puede llegar eso a ser más grave con el paso de los días y de las semanas que el propio contagio de COVID. Luego, y en esto recojo las propias palabras del presidente de la República, de la alcaldesa, en el sentido de que tenemos que estar preparados para una adaptación, un poco para convivir con esta realidad e ir gradualmente retomando actividades y en esa vuelta a las actividades creo que la situación de los niños y los adolescentes tiene que ser muy bien analizada. Sí, es importante que los ciudadanos sepan que nosotros, en primer lugar, le hemos hecho un control preventivo a la contratación directa, la contratación bajo la figura de la urgencia manifiesta. Hemos revisado un número muy importante de documentación, de procesos precontractuales, y hemos hecho un número también muy importante de observaciones. Y en el caso de la distribución de las ayudas, recogimos algunas quejas que fueron presentadas por concejales del distrito, concejales del Consejo Distrital, y hemos aperturado algunas investigaciones sumarias sobre los cuales en su momento entregaremos a la ciudadanía los resultados correspondientes. Doctor Rivera, en el tema de educación para jóvenes y niños, hay una situación que preocupa bastante y es la de la situación de los estudiantes en localidades como el Sumapaz, para la parte alta de Ciudad Bolívar y lo mismo la de Usme, en donde la señal de Internet es precaria. Eh, Usted mismo lo ha dicho, regresar a la vida normal que teníamos en enero o febrero es difícil. Por lo tanto, se lo hará de manera progresiva y seguramente esto cobijará también a colegios públicos y privados de Bogotá. En esta medida, doctor Rivera, ¿qué recomendaciones le ha hecho la veeduría al distrito para garantizar el acceso a Internet de jóvenes y niños en localidades como Sumapaz, donde la señal es nula, o Ciudad Bolívar en la parte alta y Usme, donde la señal es precaria? Nosotros desde el principio, como lo relataba al comienzo de esta entrevista, le pedimos a la Secretaría de Educación disponer de todo lo necesario para asegurarse de que las plataformas tecnológicas de los colegios funcionen, y eso incluye a los centros educativos de las zonas rurales. Ahora bien, esta idea, digamos, de ir gradualmente tratando de volver a la normalidad con un proceso de adaptación, tiene también que ver con que en los barrios, en algunos barrios y con mayor razón en las zonas rurales del distrito, pues el acceso a Internet es bastante limitado. Luego, si bien los colegios del norte de Bogotá, digamos de las localidades en donde hay, pues digamos, sectores de clase media, clase alta, pues el acceso a Internet es mucho más fácil. No ocurre igual con las familias de los estratos populares y aún con mayor razón las familias que viven en las zonas rurales. Por lo tanto, digamos, esa posibilidad de un regreso a lo más aproximado posible a la normalidad en materia de clases, en materia de actividad académica para los colegios, podría ser de gran ayuda para aquellas familias y aquellos niños de los estratos populares y de las zonas rurales. El propio The Economist en su editorial ayer señala que esta es una medida, la de la virtualidad, que tiene una gran afectación para la gente pobre, porque el acceso al Internet para ellos es mucho más limitado.
Les recordamos a los seguidores y lectores de confidencialcolombia.com, estamos conversando con el doctor Guillermo Rivera, él es el veedor distrital de la capital del país. Estamos conversando sobre las acciones y las medidas que ha tomado esta entidad en torno a la emergencia del coronavirus en la capital, donde recordemos a la fecha hay 2.958 casos de pacientes diagnosticados con la COVID-19. Y en ese sentido, doctor Rivera, quiero preguntarle, ¿desde la veeduría han logrado identificar la capacidad de atención del sistema sanitario de la ciudad para atender esta emergencia? ¿Cuáles serían las deficiencias que ustedes han logrado identificar? Bueno, nosotros en primer lugar debemos decir que el distrito ha hecho un esfuerzo muy importante por la expansión de la oferta hospitalaria. Lo que se hizo en materia de readecuación de Corferias para poder allá instalar unas camas que permitan atender a pacientes no COVID, con lo cual se despejaría, se liberaría camas y unidades de cuidado intensivo en los centros hospitalarios y en las clínicas de la ciudad, pues es una medida muy importante, muy positiva. Nosotros incluso acompañamos como control preventivo la contratación que se hizo para poder hacer esta adecuación en las instalaciones de Corferias. Yo diría que en esa materia, pues Bogotá lo ha hecho bien. Estamos a la expectativa en Bogotá, y digo estamos porque pues somos ciudadanos de Bogotá, de que con el número de ventiladores que el gobierno nacional ha anunciado llegarán al país. Ojalá un número muy importante de ellos se quede en Bogotá. Bogotá registra hoy el mayor número de contagiados del país. Por lo tanto, lo lógico es que el mayor número de esos ventiladores se dejen para los centros asistenciales de Bogotá. En lo que tenemos una preocupación muy seria, y por eso anuncié que muy pronto vamos a revelar un informe, es en lo que tiene que ver con los elementos de protección del personal de atención en salud. Digamos que los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, son personas a las que hay que cuidar con mucho celo, porque son quienes nos cuidan. Luego, si los dejamos a ellos expuestos al contagio, pues los riesgos para quienes acudan a los centros hospitalarios buscando ayuda por cuenta del contagio del COVID, pues van a tener un enorme riesgo. O quienes acudan a los centros hospitalarios no por COVID, sino que acudan por cualquier otra dolencia y terminen infectados por cuenta de que el personal de atención sanitaria no tiene los debidos elementos de protección. En ese orden de ideas nos parece que es necesario tomar medidas muy urgentes, muy audaces y garantizar los elementos de protección de ellos, porque la información que hemos estado recibiendo nos está indicando que no en todos los centros asistenciales se les está garantizando la mínima protección a los médicos, enfermeros, enfermeras, bacteriólogos, en fin, al personal administrativo de estos centros asistenciales. Doctor Rivera, muchas de las quejas de los ciudadanos en materia de salud llegan a la veeduría. Quisiera que nos comentara un poco sobre cuáles han sido las mayores insatisfacciones que ha tenido la ciudadanía durante la cuarentena y que han llegado a la entidad que usted dirige. Bueno, yo diría que se han venido solucionando. Las primeras quejas fueron la congestión de las líneas telefónicas. Recuerden ustedes que los protocolos que se establecieron es que una persona antes de acudir a un centro de salud, si tiene síntomas que en principio se asocian al COVID, pues debe llamar a la línea hay una línea de atención, un conmutador. Esa línea se congestionó al principio, muy congestionada. La gente se quejó. Se amplió por cuenta de esa realidad la capacidad de recepción de llamadas. Ya no hemos vuelto a recibir quejas en esa materia, creemos que eso ha venido mejorando. Además, también las EPS en Bogotá han venido mejorando en cuanto a la atención domiciliaria de sus usuarios. Esto es importante también reconocerlo. Al principio se presentaron también algunas quejas, la Secretaría de Salud como ente regulador actuó y hoy ha mejorado mucho. Por darles un ejemplo, solamente el número de vehículos dispuestos para la atención domiciliaria de los pacientes por parte de las EPS mejoró muchísimo. Por eso hoy muchos ciudadanos están siendo atendidos en sus casas.
Si ustedes revisan las cifras del número de contagiados, en las que se discrimina el número de hospitalizados más el número que están en unidades de cuidado intensivo, se darán cuenta que la mayoría de los contagiados están en sus casas. Y digamos que hay relativa tranquilidad en la medida en que se les está prestando una atención domiciliaria. Las otras quejas que sí hemos recibido, y en esto yo insisto mucho, son por parte del personal de salud. No se les está brindando la debida protección en cuanto a sus elementos mínimos. Y ahí, digamos, debemos también señalar que no ha habido claridad. En un principio se señalaba que esa era una responsabilidad de las administradoras de riesgo laborales. En estos momentos las administradoras de riesgo laborales, o no todas, algunas, señalaban que no era clara su responsabilidad. En ese sentido sí es muy importante que se defina con claridad de quién es esa responsabilidad y que en cualquier caso se le garantice al personal de atención sanitaria esos elementos mínimos de protección. Más bien por ese lado sí hemos venido recibiendo quejas. Doctor Guillermo Rivera es el veedor distrital en Bogotá y nosotros los invitamos a ustedes, a nuestros seguidores y lectores, a que participen en esta conversación con el hashtag Veeduría en Confidencial. Quiero preguntarle, doctor Rivera, en el mes de marzo, finalizando el mes de marzo, cuando recién estábamos entrando en este periodo de cuarentena, la veeduría, en el marco de sus funciones de control preventivo, envió una serie de recomendaciones al distrito, una serie de alertas en torno a la congestión en Transmilenio. El distrito ha venido adoptando una serie de medidas. ¿Han sido suficientes o temen ustedes que se pueda desbordar la capacidad de Transmilenio y convertirse en un foco de contagio del coronavirus? No, eso ha venido mejorando y yo aquí quiero destacar no solamente la manera responsable como Transmilenio ha venido actuando, sino también creo que ha habido una actitud más disciplinada de los ciudadanos. En eso hay que reconocerlo. Al principio se presentó congestión, sobre todo en las rutas que venían desde Soacha, pero eso ha venido mejorando y creo que ahí hay una labor conjunta. Por un lado, Transmilenio con su personal ha venido haciendo un mayor control, pero también y sobre todo los ciudadanos han venido siendo mucho más disciplinados. Yo entiendo que esta situación no ha sido fácil para nadie, pero hay que hacerle un reconocimiento también a la ciudadanía por la manera como ha venido asumiendo responsablemente sus deberes frente a esta situación tan compleja por la que estamos atravesando. Doctor Rivera, la pandemia del COVID dejó una vez más en evidencia las fallas en el sistema de salud. Por tanto, yo quisiera preguntarle a usted si como veedor cree que ya a Colombia le ha llegado el momento de abordar una reforma al sistema de salud que no solo proteja al ciudadano, sino que además cuide de la vida del personal que trabaja en esta área. Sin duda, Oscar, yo creo que no solamente en Colombia, creo que en el mundo entero quedaron desnudadas las debilidades del sistema de salud y sobre todo quedó desnudado el riesgo que implica que el sistema de salud dependa de las reglas del mercado. Yo escribí una columna hace tal vez unas 3 semanas en la que decía que la salud pública debe ser un poco para cada país, para cada estado, igual que lo que representa su seguridad. Cada estado, o mejor, nadie discute que cada estado deba tener unas fuerzas militares bien equipadas, con una infraestructura, digamos, adecuada para que estas fuerzas militares, para que sus hombres estén ahí entrenados, protegidos, con un armamento. Y ellos están, digamos que los soldados, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países del mundo, en sus cuarteles, por si de pronto aparece una acción de violación de la soberanía de sus países, ellos tengan que dar la respuesta correspondiente. Creo que en materia de salud hay que tener una concepción de esa naturaleza, digamos, que sea un asunto estratégico del Estado, tener una infraestructura de servicios, un personal muy bien preparado, con elementos de protección, con garantías laborales. Fíjese usted que los miembros de la fuerza pública tienen un régimen especial laboral. El personal de salud debería también tener un régimen laboral especial
Creo que esa es la gran lección que nos queda al mundo. Digamos, hoy voy a decir algo que no tiene que ver solamente, o mejor, no tiene que ver con Bogotá, tiene que ver con otras regiones del país. En las regiones pequeñas, de poca población, apenas hay hospitales que prestan servicios de primer nivel. Y la razón por la cual ello es así es porque se dice que la demanda de mayor nivel de complejidad es poca. Se presentan, digamos, demandas de cardiología, demandas de neurología, pero esa demanda es, digamos, pequeña versus el costo de la prestación de un servicio de esa complejidad. No solamente el salario de un neurólogo, los equipos de neurología o los equipos de cardiología, en fin. Y lo que hacen es que a los pacientes que requieren ese tipo de servicios los trasladan a unos centros asistenciales en otras ciudades de mayor complejidad. Esos, digamos, son esquemas de mercado. Yo creo que esta pandemia nos está dejando como lección que no puede haber lugar a esquemas de mercado en materia de atención en salud. Y deberíamos tener una gran infraestructura, debería ser un asunto estratégico de Estado, la prestación de los servicios de salud. Creo que esa es una lección no solo para Colombia, sino en general para todo el mundo. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en Estados Unidos. También queda desnudado un modelo de atención en salud que dependía básicamente, digamos, de la capacidad de cada ciudadano de comprarse su seguro. Con esta pandemia creo que las reformas a los sistemas de salud están a la orden del día en Colombia y en el mundo entero. Doctor Guillermo Rivera, este fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, socializó con los ciudadanos el contrato social con los propósitos de su administración para este cuatrenio, cual esta cifra está tasado en cerca de 109 billones de pesos. Sabemos que todavía pues, es muy temprano para tener un análisis completo del plan de desarrollo, pero ¿tiene usted algún comentario inicial sobre las propuestas que reveló este fin de semana la alcaldesa para los próximos 4 años? Bueno, nosotros hemos venido participando de la discusión del plan de desarrollo, participando, digamos, en la medida en que los organismos de control tienen un capítulo en ese plan, pero dijéramos que ese plan de desarrollo tiene una concepción muy importante de la ciudadanía, digamos. Yo recuerdo que la alcaldesa en el momento de su posesión dijo que con ella había llegado la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el plan de desarrollo, el proyecto de plan de desarrollo es básicamente eso, digamos, un plan de desarrollo concebido para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, pero también de los deberes de los mismos. Y esta realidad del COVID un poco nos pone también de presente la necesidad de tener un comportamiento ciudadano que implica ejercer mis derechos individuales, pero pensar también que ese ejercicio de los mismos tiene efectos en los derechos de los demás. Por eso, ser disciplinado en esta cuarentena es cuidarme yo como ciudadano, pero también contribuir al cuidado de los demás. Y en la medida en que vayamos adaptándonos a esta, excúsenme la expresión, convivencia con el virus, pues vamos a tener que seguir actuando con un gran sentido de ciudadanía, porque en el momento en que, digamos, se nos permita salir a hacer algunas actividades, pues vamos a tener que conservar distancias, vamos a tener que hacerlo con los protocolos que las autoridades nos señalen, y eso, claro, nos impone un deber individual, pero un deber individual que nos favorece individualmente y que también favorece a los demás. Luego, esta idea de un contrato social, de un ejercicio ciudadano responsable, que es como el eje conductor del plan de desarrollo, pues creo que es realmente un documento muy interesante, un desafío enorme para la ciudad, y nosotros como ente de control preventivo, que entre otras cosas tiene el mandato legal de promover el control social, es decir, de que los ciudadanos le puedan hacer control a la gestión pública, pues va a ser realmente muy relevante, muy interesante.
Pero, doctor Rivera, ya se empiezan a ver, a escuchar las voces que critican las cifras del plan de desarrollo. Eh, digamos, usted como veedor distrital, ¿cree que las cifras sí están de acuerdo a la realidad que genera la pandemia en la ciudad? Bueno, yo creo que sí. De hecho, pues esa cifra no era la que inicialmente se tenía, entiendo, prevista. Ya las cifras pues se han modificado por cuenta de esta nueva realidad. La propia alcaldesa ha anunciado ya que hay algunas expectativas que se tenían en materia de inversión que van a tener que ser al menos aplazadas. Luego creo que ahí hay un ejercicio responsable en cuanto a la medición de los recursos con los cuales se contaría para poder ejecutar un plan de desarrollo como el que acaba de ser radicado ante el Consejo Distrital. Bueno, los canales de la veeduría están abiertos, han estado siempre abiertos y por supuesto que cualquier persona que sienta que haya sido víctima de un abuso de autoridad se puede quejar a través nuestro. Yo le leí un trino, tal vez fue al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que dice, recordemos que la Constitución sigue vigente. El hecho de que estemos en cuarentena no significa que nuestra Constitución haya perdido vigencia. Luego, no hay lugar a abuso de autoridad, no puede haber lugar a abuso de autoridad, los ciudadanos seguimos teniendo derechos. Y así como se están presentando abusos por parte de autoridades, o al menos eso señalan las quejas como las que ustedes mencionan, también hay una que nos preocupa a nosotros mucho y es lo que viene ocurriendo en los conjuntos sujetos al régimen de propiedad horizontal, en donde al parecer consejos de administración o administradores se han excedido en el desarrollo de sus competencias y están incluso tratando de regular las libertades públicas de los ciudadanos. La regulación de las libertades públicas solamente puede ser eh, objeto de decisiones de las autoridades públicas y eso es importante tenerlo presente. Un administrador o un consejo de administración no es una autoridad pública. Nuestras autoridades públicas son aquellas que están previstas en nuestra Constitución y bueno, la limitación de derechos fundamentales, de las libertades públicas, pues es un asunto tan delicado que solamente las autoridades competentes para ello y bajo los controles previstos en la Constitución pueden hacerlo. Pero ahora, veedor, veamos la cosa también del otro lado de la orilla. Y es, digamos, en este fin de semana y en esta última semana, se ha evidenciado que ciudadanos también se están pasando las normas por la faja. Y de hecho ya empezamos a ver vendedores ambulantes sobre los andenes. La veeduría distrital ha evidenciado esto y ha dado alerta a las autoridades distritales para que les hagan caer en cuenta a los ciudadanos de que aún estamos en la cuarentena? Bueno, en materia de vendedores ambulantes no hemos recibido quejas, pero también podemos recibirlas. Si los ciudadanos se quieren quejar a través nuestro, lo pueden hacer y nosotros le pediremos a las autoridades competentes que actúen, claro. No, digamos, las actividades productivas autorizadas hasta el momento son solamente las de la construcción, las de manufacturas y en una coordinación muy estricta entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Y además aquellas actividades comerciales que tienen que ver con los asuntos esenciales, el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de medicamentos y todas ellas pues guardando unos protocolos muy determinados que han sido ampliamente difundidos por las autoridades tanto nacionales como distritales, de tal manera que en cualquier caso de alguna actividad comercial que esté por fuera de las excepciones establecidas en las normas expedidas en la nación y en el distrito, si los ciudadanos quieren presentar quejas sobre ello, también lo pueden hacer a través de nuestros canales.
Veedor, la semana pasada una emergencia en el relleno sanitario Doña Juana nos sacó un poco de la agenda del coronavirus pues nos enteramos que personal de la veeduría estuvo en el relleno pues verificando la situación. ¿Qué encontraron y qué puede decirle usted a los seguidores y a los lectores de Confidencial Colombia que nos ven hasta ahora? Nosotros al día siguiente que se presentó ese deslizamiento, desplazamos hacia el lugar de los hechos al veedor delegado para la atención de quejas y reclamos, el doctor Patrick Pardo, y a un grupo de personas. Hicieron ellos allá una evaluación de lo que había ocurrido y tomamos básicamente dos decisiones. La primera es aperturar una investigación sumaria contra la UAES, porque nos parece que es la entidad responsable de lo que allá ocurra. Y cuando terminemos esa investigación, pues daremos a conocer los resultados de la misma. Y también le enviamos una alerta a la Secretaría Distrital de Salud para que dispusiera de lo pertinente, de tal manera que las comunidades expuestas a los olores y a los vectores que se desprenden de esa zona, pues tengan pues una protección adecuada. Esas son decisiones que se tomaron al día siguiente, repito, del deslizamiento que se presentó en el relleno de Doña Juana. Señor veedor, la veeduría distrital ejerce control preventivo a la alcaldía de Bogotá, prácticamente, digamos, de advertencia, ¿sí? En esos momentos la Cámara de Representantes tramita un ajuste al Estatuto Orgánico de Bogotá. Y lo digo ¿por qué? Porque hace un tiempo se estaba pensando en que la veeduría distrital tuviera funciones también de control sancionatorio, que no tiene en estos momentos. Va a participar de este debate la veeduría distrital pensando precisamente en eso, en ejercer control sancionatorio. No, nosotros no hemos participado de esa discusión. En esa reforma que usted menciona, Oscar, no hay ningún tipo de ajuste a las funciones de la veeduría. Por lo tanto, no hemos juzgado conveniente participar de ella. Lo que yo quisiera sí decir es que este control preventivo, que es el mandato legal de la veeduría, es un ejercicio muy conveniente para la ciudad. Yo recuerdo las palabras del excontralor general de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón, que decía que ellos llegaban cuando la fiesta ya había terminado y que llegaban un poco no sé si él lo dijo exactamente como lo estoy diciendo, pero un poco un símil de esa naturaleza hacía. Llegamos ya cuando todo ha terminado, llegamos a tratar de recuperar algo. Y eso ocurre, claro, porque la función de la Contraloría General de la Nación y obviamente de la Contraloría Distrital es el ejercicio de control posterior. Y el hecho de hacer el ejercicio de control preventivo lo que podría significarle al ciudadano es que evite que recursos se pierdan, que evite que se tomen decisiones de manera irregular. Y eso es importante, claro. Ese es un control que no se ve, que no es muy mediático, porque pues no estamos haciendo anuncios de la cantidad enorme de recursos que se perdieron, como sí lo pueden hacer los organismos de control que hacen control posterior. Pero creo que para el ciudadano es más importante la salvaguarda de sus recursos antes de que estos se dilapiden, antes de que estos se utilicen de manera irregular. Y eso es lo que nosotros hacemos en la veeduría distrital. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Guillermo Rivera, es el veedor distrital aquí en la ciudad de Bogotá. Los invitamos a participar de la conversación con la etiqueta numeral veeduría en confidencial. A esta hora tenemos pues varios mensajes de personas que están siguiendo esta transmisión, pero más que preguntas son reconocimientos a su gestión, doctor Rivera, y a la propuesta que hace la veeduría de flexibilizar un poco la cuarentena para los niños aquí en la ciudad de Bogotá. Le invito, si tal vez podría recapitularnos un poco para la gente que se conectó después de que iniciamos esta transmisión, un poco sobre esa propuesta que está haciendo la veeduría de flexibilizar la cuarentena para los niños después del 11 de mayo, en el sentido o en el caso que el gobierno decida extenderlo. Lo que nosotros hemos venido señalando es una preocupación frente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Para ellos el encierro ha sido más severo que para los adultos. A los adultos se nos ha permitido
salir a abastecernos de alimentos, de medicamentos, hacer diligencias financieras, diligencias notariales, y eso nos ha permitido, digamos, salir, y recientemente además se nos permitió salir a hacer deporte individual al aire libre en un periodo de tiempo determinado. Los niños no han tenido ninguna de esas opciones que sí hemos tenido los adultos. Luego su encierro ha sido más severo, las estadísticas de procesos administrativos de restablecimiento de derechos están indicando que hay un incremento de la violencia contra los niños en los hogares. Luego es muy importante que, en primer lugar, si hay una extensión, como suponemos ocurrirá, digamos una extensión de medidas de restricción después del 11 de mayo, pues ojalá se incluya una excepción para que los niños puedan hacer deporte individual al aire libre, así como lo podemos hacer hoy los adultos en unas específicas horas del día. Y también hemos planteado lo que vienen haciendo otros países en materia de restablecimiento de las clases presenciales en los colegios, con unos protocolos, con un distanciamiento, con una toma de temperatura al ingreso de las instituciones educativas, en fin, con una serie de condiciones y de protocolos que garanticen aislamiento y que, bueno, habíamos hablado también de cómo en otros países han establecido, la propia ministra de Educación lo contaba, una especie de turnos, de tal manera que no todos los niños de un colegio vayan a clases el mismo día, sino que a través de esos turnos se asegure que las instalaciones del colegio van a albergar un número menor cada día, con lo cual se pueda asegurar un distanciamiento de 2 metros entre estudiante y estudiante. También hablamos de un editorial que publicó ayer la revista The Economist, en la que justamente llama la atención sobre la salud mental de los niños y plantea la necesidad de un desconfinamiento gradual y con unos protocolos de bioseguridad de los niños, sobre todo para que puedan volver a sus clases presenciales. Sobre todos estos temas hemos venido hablando y seguiremos insistiendo. Ojalá después del 11 de mayo al menos el gobierno nacional permita la práctica de deporte individual al aire libre para los niños. Dos preguntas, doctor Rivera. La una me pide un amigo que se llama Fernando Andrés, que es líder en la localidad de Kennedy. Me pregunta si la veeduría distrital tiene algún informe de cómo va la ejecución presupuestal en el distrito al momento. Y ya pregunto yo si tiene la veeduría distrital algún canal abierto para que la ciudadanía participe con ideas sobre cómo enfrentar el COVID en Bogotá luego de que la primera etapa de la cuarentena termine. Bueno, empiezo por su pregunta, Oscar. Nosotros tenemos un programa que se llama Participa desde la ventana. Es para que la gente pueda opinar sobre las políticas públicas que ha tomado o que ha formulado la administración distrital para enfrentar el COVID. Nosotros insistimos en que la democracia no está en cuarentena. Estar encerrados no significa estar silenciados y hay que participar, y por eso hemos querido virtualizar en gran medida la interacción de la veeduría con los ciudadanos. Así que los canales están abiertos, la gente puede participar. Y frente a la pregunta de la ejecución presupuestal, aún no tenemos un informe de ejecución presupuestal, lo vamos a publicar pronto, y es básicamente un informe de ejecución presupuestal frente a la emergencia, porque hay que recordar que aún está vigente el plan de desarrollo de la administración anterior. Apenas se apruebe por parte del Consejo Distrital el nuevo plan de desarrollo, pues en ese momento terminará la vigencia del plan de desarrollo de la administración anterior. Por lo tanto, básicamente la inversión de esta administración distrital, de este periodo, es la que tiene que ver con el COVID, que es la que se ha venido haciendo bajo la figura de la urgencia manifiesta, que es la que hemos venido haciéndole control preventivo, como comentaba, y por esa razón muy pronto daremos a conocer un informe de ejecución presupuestal que haya hecho esta administración, básicamente bajo la figura de urgencia manifiesta para enfrentar el COVID. Bueno, doctor Guillermo Rivera, queremos agradecerle por su tiempo y por la disposición que ha tenido con la audiencia de Confidencial Colombia para contarle todas las acciones que ha venido adelantando la veeduría distrital en el marco de esta emergencia del COVID-19 aquí en la ciudad de Bogotá, que como repetimos es la ciudad del país que presenta
el mayor número de casos de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Pues muchas gracias a ustedes, Sneider y Oscar, a los usuarios, a los lectores, a quienes a través de la pantalla se han conectado con Confidencial. Un saludo también, una gratitud por habernos escuchado. Y quiero aprovechar para recordarles que los canales de la veeduría están abiertos. Estar encerrados no es estar silenciados. Estar en cuarentena no significa que la democracia se acabó o que está suspendida. Al contrario, tenemos que participar, tenemos que opinar, esta es nuestra invitación, y la virtualidad es una manera de facilitar esa expresión ciudadana tan necesaria. La democracia no está en cuarentena y desde la veeduría distrital seguiremos promoviendo el control social a la gestión de la administración pública distrital. Claro. Gracias, doctor Rivera, por aceptar esta invitación a dialogar con Confidencial Colombia. Lo esperamos muy pronto aquí de nuevo. Esta es su casa, así que pues las puertas están abiertas. Muchas gracias. Les deseo una feliz mañana. Buen día, doctor Rivera. Y quiero recordarle, Oscar, a nuestros seguidores y a las personas que nos ven a esta hora, el teléfono de la veeduría distrital en Bogotá es el 340-7666, extensión 382. Me reporta el equipo de comunicaciones de la veeduría distrital este canal de comunicación para que los ciudadanos hagan sus reportes. Repito, el teléfono es 340-7666, extensión 382. Claro que sí, Sneider, y pues es bueno que la ciudadanía participe a través de estos canales, porque como bien lo dijo el veedor distrital, estar confinados no es estar silenciados, y en esos momentos se requiere de la presencia ciudadana, de las advertencias ciudadanas para controlar todo lo que esté fallando, porque por más que el distrito haga, por más que las autoridades hagan, siempre habrá algún hueco que se cuele y que genere, digamos, problemas que por pequeños que sean, si no se los controla desde un comienzo, se pueden volver de incontrolables. Así es, Oscar, y voy a recordar otro canal de comunicación que me está reportando el equipo de la veeduría distrital para que la ciudadanía pueda hacer sus denuncias en el marco pues, de la cuarentena, teniendo en cuenta que estamos confinados en casa. Son los correos electrónicos correspondencia@veeduriadistrital.gov.co y denuncie@veeduriadistrital.gov.co. Repito, el primero es correspondencia@veeduriadistrital.gov.co y denuncie@veeduriadistrital.gov.co. Entonces, estos son los canales que ha dispuesto la veeduría distrital para que la ciudadanía, en el marco de esta cuarentena que estamos viviendo, haga sus denuncias sobre pues, las presuntas irregularidades que puedan observar en su comunidad o si son víctimas de abuso de la autoridad, como lo señalamos a lo largo de la conversación con el doctor Rivera. Y que además este diálogo pues resulta oportuno teniendo en cuenta que ya se empieza a discutir el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, donde la ciudadanía tiene que estar ahí vigilante. La alcaldesa misma ha hecho el llamado para que la ciudadanía participe. Y pues qué mejor canal que la misma veeduría distrital, que ya comienza a abrir las puertas y las ventanas para que se empiecen a dar esas opiniones en Bogotá. Y por último, Oscar, quedamos atentos en Confidencial Colombia a lo que ha dicho el veedor distrital, que es la revelación de un informe que ha adelantado esta entidad sobre los elementos de protección o las deficiencias más bien en cuanto a la dotación de elementos de protección personal del personal sanitario en Bogotá para atender esta emergencia pues, que azota tanto a la ciudad, al país y al mundo entero. Claro que sí, también hace el llamado para que se comience a abordar una reforma del sistema de salud que evite que tanto el personal de la salud, médicos, enfermeras, todo el universo de lo que participa en la labor de las clínicas y hospitales y centros de atención en materia de salud estén protegidos y también el ciudadano reciba la atención necesaria. Bueno, Oscar, de esa manera estamos llegando al final de esta transmisión especial. Agradecemos a todas las personas que se conectaron desde las 8 de la mañana a este diálogo que tuvimos con el doctor Guillermo Rivera, veedor distrital, y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales donde les llevaremos pues, más personajes
de la vida pública y política nacional para hablar sobre esta emergencia que vive el COVID. Además, los invitamos a estar pendientes porque muy posiblemente en las horas de la tarde el presidente de la República, Iván Duque, en su pues ya tradicional programa de las 6 de la tarde, haga anuncios sobre lo que podría ser la extensión o la flexibilización de la cuarentena a partir de la próxima semana. Recordemos que el próximo lunes 11 de mayo, en teoría, acabaría este confinamiento obligatorio en el que está el país, y es posible que en las horas de la tarde el presidente Duque haga anuncios en esta materia, y los invitamos a que estén pues muy pendientes de confidencialcolombia.com y de nuestras redes sociales, donde vamos a estar llevándoles toda la información que se produzca sobre este tema. Claro que sí, donde además estaremos tratando las noticias del día y de la semana. Sí, los invitamos también a leer a nuestros columnistas de opinión, en donde siempre tenemos a alguien invitado, ciudadanos del común y no solamente ciudadanos, sino también personajes de la vida pública. Claro, Oscar, y bueno, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Buen día. Vale.